Estimados amigos, bienvenidos a este nuevo programa Frontalmente. Vamos a iniciar una nueva temporada, una vez que hemos vuelto a una relativa normalidad y pues que nos toca acostumbrarnos a vivir con todas las medidas de precaución, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, pero vamos a continuar ya esta temporada de Frontalmente desde nuestro set. Para este programa hemos invitado al economista Marco Flores Troncoso, con quien queremos abordar algunos temas de vital importancia y de gran coyuntura. Realmente el verdadero problema que tiene hoy por hoy este país y alrededor del cual va a girar el futuro inmediato del Ecuador, que son las próximas elecciones, es básicamente el tema económico. Todos los temas que el país pueda tener en este momento han pasado a un segundo grado, porque realmente hay problemas de desempleo, de falta de recursos económicos, de pobreza y de pobreza extrema, que son muy preocupantes, que van a ser los determinantes para la decisión de los ecuatorianos en el próximo proceso electoral. Marco, bienvenido a este nuevo programa Frontalmente. Muchas gracias, Alfonso, por tu amable invitación. Un gusto siempre compartir contigo y con la gente que sigue tus programas. Estoy a tus órdenes. Gracias, Marco. Eh, ¿Cuál es realmente la situación económica actual, Marco? Porque se oyen cifras que saca el INEC, el presidente de la Cámara de Comercio saca otras cifras. Esto en referencia a los índices sociales. Pero ¿cuál es la verdadera situación? Tú en tu condición de secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas estás totalmente al día con este tema y no eres parte interesada, razón por la cual creo que es muy importante escuchar tus cifras y tus opiniones. Los indicadores económicos siempre reflejan la realidad de lo que está sucediendo en la economía, de los problemas que tienen que afrontar, en este caso, las familias ecuatorianas. Y no se puede esconder esa realidad. Por más que cualquier gobierno intente hacerlo, la realidad sale a flote porque es algo que palpan y sienten las familias todos los días. Cuando van al mercado, cuando pagan las pensiones, cuando no les alcanza el dinero o cuando se pierden los trabajos. La realidad de la economía ecuatoriana es sumamente complicada y es sumamente complicada por un muy mal manejo económico hecho específicamente en el gobierno del señor Moreno, pero además agravado profundamente por la presencia de la pandemia. Porque a un mal manejo de la economía se junta la pandemia básicamente desde el mes de marzo de este año. Y Marco, entonces tenemos... perdón, no es un poco eh, exagerado echarle la culpa al gobierno del presidente Moreno cuando venimos de una etapa que fue la que dejó ya la economía en soletas, que es el correato, ¿no? Voy a referirme a eso porque en el fondo es una pregunta la que estás haciendo, pero quisiera concluir esta primera idea señalando que eh, la economía ecuatoriana ya tenía graves desajustes, creciente pobreza, creciente deuda pública, ausencia, eliminación del crecimiento económico, un profundo y enorme desempleo y subempleo. Son indicadores que no se pueden negar. Eso ya ocurría antes de la pandemia. Con la presencia de la pandemia, desde marzo pasado, se produce una mezcla perversa que afecta a las familias ecuatorianas, una mezcla de mala economía y de pandemia. Y todos los indicadores que ya eran malos se hacen muchísimo más dañinos para la economía familiar, fundamentalmente para la gente pobre y la gente de clase media, que es más del 60% de la población ecuatoriana. Ahora bien, ¿qué parte de esta responsabilidad le corresponde a Correa? Hay algo que los economistas sabemos que se llama el rezago en el efecto de la política económica. ¿Qué quiere decir esto? Las medidas económicas tienen un rezago en producir sus efectos. Hay un tiempo que tiene que pasar. Friedman, el profesor Friedman, fue uno de los principales investigadores que trabajó mucho sobre
el tamaño del rezago, el tiempo del rezago. Es decir, yo tomo la medida, cuánto tiempo esta medida que estoy tomando el día de hoy demora en transmitirse a la economía y producir los efectos deseados que estoy buscando. Ese es el rezago. Él encontró que el rezago midiendo para la economía americana era largo y variable. Hay estudios para la economía ecuatoriana que muestran que, por ejemplo, en el caso de la política monetaria, los mayores efectos porcentuales se dan a partir del tercer mes. Este gobierno lleva 41 meses, ¿no? 41 meses. De manera que no existe justificación alguna desde el punto de vista técnico para decir, es que como nos dejaron una mala economía y nos dejaron un mal gobierno y la mesa no estaba servida, es más, la mesa ha quedado patas de arriba, nosotros somos víctimas de esa situación. En parte es cierto, pero no después de 41 meses. No hay economía que no se pueda recuperar después de ese tiempo, pero, o por lo menos, de responder positivamente a una recuperación, y eso es lo que no ha ocurrido. Pues si tú miras el crecimiento económico y la deuda del año 2016 hasta mayo del 2017, miras crecimiento, miras deuda, y miras lo que tenemos ahora, hay un empeoramiento sustantivo de las dos cosas. Para empezar, el crecimiento económico ha desaparecido. Hay un problema anterior, que es el excesivo endeudamiento público, pero excesivo respecto de qué? Respecto de la capacidad de pago, sin duda alguna. El Ecuador se endeudó en el gobierno de Correa, pero frente a la capacidad de pago se produjo un desequilibrio. Yo sé que Rafael Correa no acepta eso, pero a mi juicio eso ha ocurrido en la economía ecuatoriana, aparte de otras cosas. Pero el manejo económico del gobierno del señor Moreno, particularmente de los últimos 30 meses, que es la presencia de Martínez en el Ministerio de Economía, ha sido verdaderamente terrible, porque ha liquidado la inversión pública. Yo, como suelo decir yo, no es que la ha disminuido, sino que la ha destruido. Y esto es grave, Alfonso. Y esto es grave porque cuando tú liquidas la inversión pública, te voy a señalar un ejemplo de ahora, de esta misma hora, de estos mismos momentos. Cuando tú reduces la inversión pública, a quienes estás afectando gravemente son justamente a los pobres y a la clase media. Porque ¿qué significa la inversión pública? Es decir, el gasto de capital. Significa inversión en salud, significa inversión en educación, en seguridad ciudadana. En construcción. Claro, Es en un gran infraestructura. generador de empleo, ¿no? Infraestructura, los elementos sustantivos para que los países despeguen y avancen. No hay obra pública, y si la hay es mínima. Entonces, ¿quiénes son los más afectados cuando eso ocurre? La clase media y los pobres, porque ellos no pueden ir a hospitales privados, no pueden ir a escuelas privadas. Es decir, ellos son los que atienden al servicio público, los que corren al servicio público en busca de medicina, en busca de mejorar su salud o en busca de educación. Si tú cortas la inversión Marco, en eso, perdóname, la inversión que se debe hacer en salud, en educación, etcétera, es una en seguridad, es una inversión que le corresponde exclusivamente al Estado, que es el que tiene la obligación de proveer de esos servicios. Pero la obra pública, no necesariamente el Estado necesita el dinero. Puede hacer concesiones, alianzas público-privadas, para que venga dinero fresco que no es del Estado, que no es de los ecuatorianos, o puede ser de los ecuatorianos, pero se invierte y se hace obra, que es una gran generadora de mano de obra y de empleo en todos los niveles, cuando tienes una empresa privada que puede aportar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se han hecho estas alianzas público-privadas que desde hace mucho tiempo está muy claro que el sector privado tenía interés en invertir en muchos de estos proyectos? Yo personalmente tengo mis dudas sobre las bondades de las alianzas público-privadas, porque generalmente lo que ocurre lo que se producen son beneficios excesivos para un sector, prebendas para un sector. Las alianzas público-privadas funcionan cuando hay confianza en los países, cuando hay confianza en que la inversión que va a ser redituable, va a ser segura. Nada de eso pues el Ecuador. Normalmente en este tipo de países se quieren hacer alianzas público-privadas sobre el lomo fino, es decir, en el sector petrolero, en el sector de las telecomunicaciones, que son grandes negocios, aún mal manejados o bien manejados, son grandes negocios. Se dice
que el sector de la telefonía, de las comunicaciones, aunque esté muy mal manejado, sigue siendo un gran negocio. Entonces, las alianzas público-privadas, mirando estos puntos que son cruciales en una economía y para un país, es lo que les gusta. Pero evidentemente sobre las otras actividades del Estado son irreemplazables. Lo que tú acabas de decir, ¿no? Sobre educación, sobre salud. ¿Quién quiere invertir en salud en el Tena? ¿O quién quiere invertir en el último cantón de tal o cual provincia? ¿O quién quiere establecer comunicaciones aéreas con determinadas zonas que podrían integrar al país? Tiene que hacerlo el Estado. Estado. Claro. Te voy a dar una cifra para que tú veas de qué es lo que estamos hablando, porque el hecho aquí es que la contracción de la inversión pública tiene dos efectos bien malos en la economía. Primero, deprime la economía, porque la contrae, genera menos capacidad de demanda, hay menos dinero en la economía, entonces hay menos demanda. Y por supuesto, es un motor que deja de funcionar como debería. Y el segundo efecto negativo es sobre la pobreza, porque les afecta, como acabo de decir, fundamentalmente a los pobres y a la clase media, que son los que menos recursos tienen. Entonces, si hay un gobernante que no le importa eso y dice, sigan nomás, los resultados son los que tienes ahora. Mira, en el año 2013, este es un cuadro, ¿no? Es un cuadro de cifras oficiales, ¿no? No, yo jamás invento cifras ni calculo cifras, uso las cifras oficiales. Y si alguien quiere rebatir esto, estoy encantado de escucharlo, ¿no? Aquí se puede ver una línea roja que cae de manera dramática, es de inversión pública. Pero te voy a dar unas cifras porque sé que el cuadro no se alcanza a divisar. En el año 2013 llegamos a un pico de 16,000 millones de dólares de inversión pública. 16,000 millones de dólares. Esto más o menos equivalía al 16% del PIB. En el año 2020, la inversión pública es 6.4, 6,000 millones de dólares. Es decir, se contrajo en 10,000 millones. Y la contracción programada sigue en descenso hasta 4.9% en el año 2025, de acuerdo al programa con el fondo. El impacto de esto sobre la pobreza, el impacto de esto sobre el empleo es enorme, porque tú no tienes un sector privado que ha generado mayor inversión. La inversión está prácticamente paralizada en el sector privado, y peor aún con la pandemia. Y la inversión extranjera ni se diga. Entonces, es como que hubieras apagado un motor de un avión bimotor, el uno del sector privado y el otro del sector público, como que hubieras apagado algún motor y estás volando con un motor, solamente con uno. Esto es sumamente grave. ¿De qué sirve que el sector privado invierta para producir si no tiene a quién vender? Exactamente. Tú has dicho algo que a los economistas, y sobre todo a uno de los economistas que tenía una mente considerada genial, que fue John Maynard Keynes. Él siempre decía que el problema fundamental de las economías es un problema en la contracción, es un problema de demanda, es decir, de falta de demanda. La gente no tiene capacidad económica para generar una demanda efectiva. Ese problema en el Ecuador lo tiene el 50% de la población, que está viviendo por debajo de un 50% que está arriba de la mesa, ¿no? Y hay un 50% que está abajo, que no está integrado ni siquiera al Estado moderno, que no recibe los beneficios del Estado moderno. Te voy a dar una cifra que en este momento vale la pena que la ciudadanía conozca porque acaba de salir. Y es una cifra nada más ni nada menos que del programa de las Naciones Unidas, de UNICEF. Acaba de publicar un informe UNICEF que a los ecuatorianos debería, en primer lugar, al gobierno llenarle de vergüenza, pero además de profunda tristeza a todos los ecuatorianos. Ellos señalan que la pobreza va a crecer en el año actual, en el año 2020, en 10%. Esa es una cifra inédita en la historia de la economía ecuatoriana. Cierto que tiene un impacto grande la pandemia, pero significa que la economía ecuatoriana tiene una fragilidad tan espantosa y una inestabilidad tan grande que no puede generar elementos contracíclicos o que no genera elementos contracíclicos para poder defenderse. Y algo peor todavía, ¿sabes quiénes son las principales víctimas? 3 millones de niños ecuatorianos. 3 millones de niños ecuatorianos. Eso es lo que se ha logrado con esta economía que ha privilegiado a un sector y que se ha olvidado de todos los demás para beneficiar a unos pocos.
Porque cuando tú concentras la economía, es evidente que causas un perjuicio a los demás. Y eso es exactamente lo que ha pasado aquí. Porque el señor Moreno lo primero que hizo fue entregar la economía, ¿no?, a que manejen un grupo de personas que no han beneficiado a la colectividad y que todo el país sabe quiénes son, ¿no? Sí, esta es una historia repetida. Pero llegar a estas cifras, además con cero crecimiento económico, y en este año ya empeorado por la pandemia, con una contracción de alrededor del 10%, que significa 10.000 millones menos de bienes y servicios en la economía ecuatoriana, con un nivel de desempleo y subempleo asimismo inédito en la historia del Ecuador, con decenas de miles de familias ecuatorianas y de miles de ecuatorianos que están ganando la mitad del salario básico unificado. Esas son las realidades que tenemos. Esto es lo que tenemos que vencer. Sobre esto tenemos que luchar. Y ahí es donde tiene que implementarse una buena economía, que parte de la buena economía, mi estimado Alfonso, por no tener intereses en conflicto. Cuando se gobierna con intereses en conflicto, estos son los resultados. Marco, ¿cómo entender que un equipo económico, un ministerio de economía, no se haya fijado en todo esto? Porque no solamente que salen perjudicadas las familias que pasan de clase media a ser una clase pobre, el pobre pasa a ser muy pobre, el empleado pasa, si no al desempleo total, al subempleo, al empleo informal, que no le da prestaciones de ningún tipo, garantías de ningún tipo, etcétera. Hay muchos niños en la mendicidad. ¿Cómo no entender esto de parte de quienes tienen grandes intereses económicos, cuando esa gente son supuestamente sus propios clientes o sus futuros clientes? O sea, están matando a sus propios clientes. Sí lo entienden, sí lo entienden. Y lo que nos diferencia a los economistas no solamente es la experiencia, el conocimiento, fundamentalmente nos diferencia en a quién se sirve. Nosotros en el Foro de Economía tratamos de servir a las familias ecuatorianas y no a determinados grupos de poder en el Ecuador, ni a determinados grupos privilegiados. La economía es la orientación de las políticas económicas hacia el bien común, y el bien común significa todos, pobres y ricos. Pero especialmente hay que orientar hacia la gente que menos tiene. Es obvio, ¿no? Lo obvio no requiere explicación. Y aquí lo que se hizo fue entregarle el manejo de la economía a quienes privilegiaron a determinado sector, que tienen derecho de ser atendidos, pero no son los que tienen el único derecho de ser atendidos. Cuando tú le entregas el manejo de la economía a una persona como el señor Martínez, que era presidente del comité empresarial y que en esa condición le reemplazó justamente al asambleísta Henry Kronfeld, que era presidente del comité empresarial, le reemplazó Martínez. Es decir, viene de la beta del comité empresarial. Bueno, pero cuando estaba en el comité empresarial defendía todo lo contrario de lo que hizo cuando fue ministro, ¿no? Porque allá fue auspiciado precisamente por los sectores productivos, porque se pensaba que iba a adoptar políticas que permitan reactivar la economía. Pero lo único que se reactivó es un pago puntual y generosísimo de los tenedores de bonos de la deuda externa, y dejó absolutamente solucionado el problema de los tenedores de los bonos 2020, por ejemplo, pagos anticipados a Goldman Sachs, y nos deja al Ecuador endeudados con un nuevo acuerdo con el fondo. Me parece fantástico, ¿no? Que nos da dinero a cambio de que el próximo gobierno tome medidas que se sabe de antemano que si las toma va a causar más pobreza, va a haber mucho menos crecimiento económico. Entonces, la verdad es que no era esa las tesis que defendía este ministro Martínez, el ministro mentiroso, cuando estaba en el comité empresarial. Bueno, era justamente lo que estaba yendo a decir, ¿no? Él le sucede en el comité empresarial al actual asambleísta Henry Kronfeld.
y generó una expectativa en función de lo que él había declarado mientras funcionaba como presidente o representante del comité empresarial. Pero resulta que viene a las funciones públicas y hace todo lo contrario de lo que él mismo decía. Se convierte en el mayor generador de impuestos y de deuda pública en el Ecuador, que son las cosas que él criticaba. Y no solamente tiene que ver esto, las desastrosas decisiones que tomó, tiene que ver esto con la reestructuración de la deuda y con el pago de los bonos 2020 y el pago anticipados de créditos a Goldman Sachs y Credit Suisse. Hay bastantes otras cosas lamentables como las remisiones tributarias. Que dicho sea de paso, Alfonso, valga la pena aquí para hacer una comedida solicitud, creo que por cuarta vez al ministro Mauricio Pozo. Es hora de que revele, porque no creo que haya él ido al Ministerio de Finanzas para simplemente tapar las cosas, ¿no? Es hora de que revele cuánto costó la reestructuración de la deuda, porque no la hizo Martínez. Martínez ha tratado de aparecer como el autor, el gestor de la reestructuración. La reestructuración de la deuda de principio a fin la hizo una empresa extranjera que se llama Lazard Freres. ¿Cuánto le pagaron a Lazard Freres? ¿Cuánto pagaron a los abogados? Deben contarle al Ecuador lo que el ojo de la cara que le ha costado al Ecuador esto. Y no solamente eso. ¿Por qué Mauricio Pozo no publica la lista de las remisiones tributarias gestionadas y aprobadas por Martínez? Yo te puedo decir, desde ahora te lo digo, que al menos se entregaron 1.300 millones de dólares de deudas que no estaban en litigio y que fueron confirmadas, que son, en definitiva, que correspondían a intereses, multas y retrasos. Al menos 1.300 millones de dólares. Pero hay una lista donde se muestra la concentración de esos beneficios en pocas manos. Eso es lo que hizo Martínez en perjuicio de los demás. Espero que Mauricio Pozo no tape esto y le cuente a la opinión pública, porque tiene la obligación un ministro de Finanzas de actuar en conformidad y contarle a los ecuatorianos cómo usa sus recursos. Entonces, esta economía, esta manera de hacer economía en el Ecuador, le ha endeudado al Ecuador terriblemente. Tenemos una deuda que sobrepasa los 72.000 millones de dólares. Si tú sumas, ¿no?, a la deuda que publica con retraso el Ministerio de Economía recién al mes de agosto, todavía no saca el mes de septiembre, ya estamos en octubre, ¿no?, al mes de agosto, 59.264 millones. Las otras obligaciones del Estado que publican en 10 páginas más adelante del boletín suman 6.095 millones. Y le suma 7.000 millones que el Ecuador le debe al IES. Todo esto antes de saber qué pérdidas tienen los institutos de seguridad social en estas inversiones hechas en bonos, ¿no? Aquí no está contemplado esto, ¿no? Bueno, esto suma 72.395 millones de dólares. Esto en el año 2020 es un 74% del PIB. Esta deuda, sin crecimiento económico, para contestar tu pregunta inicial, con un crecimiento económico que ya no solo es cero como el año pasado, sino que este año va a ser negativo, es impagable. La única suerte que tiene el Ecuador es que se logró diferir unos años el pago del capital de los bonos. Pero en la forma en que va la economía, para poder pagar esos bonos se requiere crecimiento económico y no lo tenemos. Concluyo señalando lo siguiente. Este acuerdo que ha firmado el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario, ¿sabes lo que dice sobre el crecimiento económico? Y lo dice textualmente. Que recién en el año 2025 la economía ecuatoriana va a tener el nivel del año 2019. ¿Será porque se han muerto muchas personas que no van a necesitar ni salud ni educación? Claro, pero el problema es que primero tenemos que esperar 5 años, según dicen ellos, ¿no?, para tener el nivel del Producto Interno Bruto que teníamos en el año 2019. Pero no solo eso, sino que el momento en que se cumplan los pagos de capital de los bonos, no vamos a poder pagarlos. Por eso el Foro de Economía sostiene que la deuda pública ecuatoriana no era sostenible antes de la reestructuración y tampoco es sostenible ahora. Es simplemente cuestión de tiempo. De ahí la necesidad de introducirse en un verdadero programa económico orientado hacia el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, que es justamente la antítesis de lo que hace este gobierno a través de los programas económicos que firma.
Además, yo he leído justamente la noche de ayer, leí un informe, creo que bastante bien hecho, sobre las cifras esperables de la economía ecuatoriana desde la perspectiva del Fondo Monetario. Y en ninguna de las páginas que leí se menciona la posibilidad de que el programa no pueda llevarse adelante porque las familias no lo permiten. Y eso es lo que ha ocurrido. De 20 programas económicos que el Ecuador ha firmado con el fondo, ha ocurrido en todos los casos que no se ha podido cumplir con todas las medidas. Tú señalaste algo que es muy real. Este es el único caso que hemos visto, por lo menos para el Ecuador, y dudo que se haya repetido en muchos países si es que se ha repetido, que el Fondo Monetario va a entregar la plata a un gobierno que está de salida sin exigirle medidas económicas, sino al próximo, porque le va a entregar al gobierno actual 4.000 millones de dólares de 6.400 de crédito aprobado, pero las medidas contractivas de 5 puntos del PIB, es decir, de 5.000 millones de dólares, las tiene que tomar el próximo gobierno. La pregunta es, ¿alguien cree que el próximo gobierno va a poder tomar esas medidas, comenzando por incrementar 3% el IVA, por cortar la devolución del IVA a los ancianos, por cobrar IVA en la educación, por Eso es reducir inviable. Eso es socialmente inviable. por reducir el empleo público más allá de lo que ya se ha reducido y no tener crecimiento económico. Es decir, esto el fondo está obviando en los análisis y los seguidores del fondo, el coro de economistas mediáticos que hay en el Ecuador, evitan comentarlo. Pero la pregunta debe ser, ¿y ustedes creen que esto es Marco, posible? en función del tiempo, quisiera que abordemos otro tema de manera puntual y particular. Yo no sé si tú has visto las diferentes intervenciones de este señor Jorge Cherres, que al parecer, lo mejor dicho, que es quien ha hecho como de asesor, de consultor o de negociador de los bonos del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Vi una entrevista larga que fue hecha en un medio de comunicación en donde me da la impresión de que lamentablemente la persona que entrevistaba no tenía realmente un conocimiento de fondo de cómo funciona esto y de la terminología que usaba el señor Cherres, que me da la impresión de que es una persona técnica. No sé su calidad ética, no la puedo juzgar, pero hablaba de una manera técnica y en cambio me parece que la periodista tenía una agenda clara, preconcebida, con el afán de que el programa concluya con una serie de afirmaciones de ella que en realidad yo no noté que había un verdadero sustento técnico, porque Cherres contradecía todos esos argumentos. Basado en eso, en esa entrevista y en otras que se han hecho, ¿cómo puedes tú, en calidad de secretario ejecutivo del fondo, ser un tipo con tanta experiencia en los diferentes ámbitos en los que te has podido desempeñar en el sector público, comenzando por que fuiste ministro de Economía y Finanzas y por los estudios que han hecho en el foro? ¿Qué pasa aquí con esto del eSport? A mí personalmente me da la impresión de que hay algo que aquí en el Ecuador se está ocultando. No con esto estoy diciendo que el señor Cherres sea una persona a la que haya que prenderle una vela en un altar. No lo sé, pero me queda muy claro que hay una agenda para ocultar algo de lo que han hecho las autoridades económicas en este país. Bueno, primero, yo no estaría seguro de que el ISPOL es el único instituto que ha metido plata en la compra de bonos ecuatorianos y que ha perdido dinero con el canje. Habrá que ver si es que también hizo lo mismo el ISFA y si hizo lo mismo, no estoy afirmando, habrá que ver, y si hizo lo mismo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. No estoy tan seguro de que solamente sea ISPOL. Pero lo primero que hay que decir aquí
ya en el caso concreto que tú planteas del ISPOL, del Instituto de Seguridad Social de la Policía, es que el señor Cherres no es Superman. Es decir, él no podía haber logrado todo simplemente porque se le ocurría o porque quería o porque le interesaba. Porque estamos hablando de montos bien grandes. A mí me parece que la decisión de cambiar deuda interna, cuyo capital el Ministerio de Finanzas no lo pagaba, y no lo pagaba sino que lo reemplazaba por nuevos bonos cuando llegaba el vencimiento. Que es lo que El señor tenía, Martínez es lo que tenía el ISPO, ¿no? El ISPO tenía deuda interna. no solo el ISPOL, sino muchas No, instituciones. pero para hablar de este caso del ISPOL, que es eh, ya se ha Pero evidenciado. el señor Martínez se especializó en limpiar las cuentas de las empresas públicas y de pagar las deudas con bonos. ¿Puedes Porque antes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, billetes. por favor? Hubo algún corte con la señal. Sí, te decía que el señor Martínez se especializó en debitar a las instituciones públicas los fondos que tenían y en pagar las acreencias a las instituciones públicas con bonos. Porque antes había, cuando no teníamos dolarización, cuando no había el sistema de dolarización, había la máquina de hacer billetes en sucres, ¿no? Y eso producía devaluaciones. El señor Martínez ha inventado una nueva máquina que es la de hacer bonos y colocar bonos. Entonces ha venido pagando obligaciones con bonos y claro, les entregaba a instituciones públicas como el ISPOL, les entregaba en pago bonos, bonos de deuda interna. Y cuando venía la hora de pagar el capital, no pagaba el capital, sino que daba nuevos bonos. Lo que el Ecuador ha venido haciendo es pagando los intereses de la deuda interna. Entonces, la decisión del ISPOL de convertir esa deuda interna en deuda externa, a mí me parece una decisión inteligente. Y me parece que el directorio tomó una buena resolución y Cherres hizo una propuesta razonable. Para garantizar, en este caso, que esos bonos sean pagados finalmente, ¿no? Para garantizar el control de la inversión, pues el control Correcto. de los bonos, porque de los bonos internos no se podía garantizar. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que los unos y los otros tomaron una decisión correcta. Entonces uno podrá decir aquí, pero han corrido el riesgo metiendo todo en la misma canasta, no se debe poner los huevos en una sola canasta. Todo eso puede ser. Eso se está diciendo ahora. Para mí los puntos relevantes en esto, Alfonso, es, en primer lugar, conocer la verdad, o más bien dicho, conocer la totalidad de la verdad. Te decía, el señor Cherres no es Superman. No creo que les ha obligado a nadie a realizar las inversiones. Aquí hay un directorio, en este caso, que ha aprobado las propuestas, de donde hayan venido, ¿no? Y ha aprobado las propuestas de realizar diferentes inversiones a lo largo del tiempo. Necesitamos saber con exactitud, por ejemplo, cuál fue el precio de compra de los bonos ecuatorianos, me refiero a los bonos globales, a los bonos en el exterior, ¿no? De deuda externa. Aquellos que fueron canjeados por la deuda interna. Claro, ¿cuál fue el precio? La deuda interna se hizo liquidez para introducir esa liquidez en los bonos ecuatorianos de deuda pública externa, los llamados bonos globales o soberanos. Esa decisión fue correcta. Ahora, cuando compraron en las diferentes operaciones que hayan hecho los bonos ecuatorianos, ¿cuál fue el precio que pagaron? Y luego, ¿cuál fue el precio al cual fueron obligados a canjear los bonos para ver en qué términos se produjo la pérdida, una pérdida inducida del patrimonio del ISPOL? ¿Por qué digo inducida? Yo le he escuchado al señor Cherres en unas 2 o 3 entrevistas, sobre todo en una, que él señala que se negó a realizar el canje de bonos ecuatorianos, de los viejos bonos, por los nuevos bonos de la reestructuración. Porque consideró que al realizar el canje se iba a producir una pérdida y que eso puso en conocimiento de las autoridades correspondientes del ISPOL y del ministro de Finanzas, porque señala él que el ministro de Finanzas le llamó por teléfono. Concretamente, esta es la entrevista, y tengo que citar la fuente porque a mí no me gusta hablar de memoria, donde las estas afirmaciones de la entrevista con el periodista Jimmy Jairat, en una larga entrevista. Entonces dice que el ministro de Finanzas le llamó
prácticamente a ordenarle y a decirle que tiene que realizar, el canje porque podía hacer fracasar la reestructuración que estaba llevando adelante. Al no llegar al Al no porcentaje que canjear, se necesita, perdón. claro, al no canjear los bonos. A ver, aquí creo que comete el ISPOL el primer error. Debían haber evitado el canje. Nadie está obligado a canjear. Y hay muchos ejemplos que se pueden señalar. Probablemente el ejemplo más cercano es el de Argentina. En el año 2001, Argentina entró en default con 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Y hubo un porcentaje de tenedores de bonos que 14 años o 15 años más tarde, cuando la señora Kirchner realizó una reestructuración, un canje de bonos, dijeron, no, a mí me pagan la totalidad, yo no tengo por qué aceptar el 30% del valor nominal que ustedes están ofreciendo y quieren que yo pierda el 70% y que a mí me pagan todo. Fueron una minoría, pero con el correr del tiempo a Argentina no le quedó más remedio que pagar el 100%. Obviamente, porque si no le aceptan, pues tiene que pagar la deuda. Un juez que decretó, o más bien dicho, ordenó el embargo de un barco que estaba surcando las aguas en Europa, un barco argentino. Lo secuestraron. Entonces, cogieron en prenda el barco, en fin, vinieron demandas y resolución de demandas. Pagaron el 100% a los tenedores, más los intereses, ¿no? Que no se avinieron al canje. Sí, De manera que pueden, aquí pueden por una orden de un juez capturar un barco, todos los barcos, los aviones, todo lo que esté fuera del territorio nacional, ¿no? Pero permíteme llegar a la raíz del problema. ¿Qué pasó en Ecuador cuando el Ecuador entró en default? Y en el gobierno de Correa dijo que desconocía los bonos 2012 y 2030. Y No luego es legítimo. dijo, les voy a pagar alrededor del 30% del valor nominal, así que a los que acepten esta propuesta les voy a pagar. Los que no aceptan no van a recibir nada. Entonces, básicamente, aceptaron todos, menos un pequeño porcentaje, que significó alrededor de 350 millones de dólares. Esos decidieron no canjear. ¿Y qué pasó al cabo de los años? Justamente Martínez. Tuvieron que pagar desde el 100% a quienes no aceptaron. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el caso del en el caso del ISPOL, estamos hablando de una institución pública. Ningún ministro de Finanzas podía haber ignorado que se trataba de una institución pública y menos que se trataba de una institución de seguridad social y mucho menos de la Policía Nacional, porque tiene un régimen preferencial. ¿Qué tenía que haber hecho el ministro de Finanzas? Porque si el ministro de Finanzas se iba por encima de todo y el ISPOL decidía canjear los bonos, como aparentemente decidió canjear los bonos, era evidente que se iba a producir una pérdida si el precio de compra de esos bonos, el precio de compra que pagó el ISPOL, era mayor al precio de venta de los bonos, que es lo que ha ocurrido, según están diciendo. No sabemos en qué magnitud en la totalidad de los casos, pero ahí se produce una pérdida. ¿Qué tenía que hacer el ministro de Finanzas? Llegar a un acuerdo, desde mi punto de vista. Si yo hubiera sido el ministro de Finanzas, o si hubiera estado en funciones como estuve en su momento en el Ministerio de Finanzas, y me hubiera tocado a mí este caso, yo hubiera llegado a un acuerdo en definitiva, con ISPOL para arreglar esta situación, porque no podría ser el caso de que el Estado ecuatoriano perjudique a una institución del Estado ecuatoriano, cosa que está prohibido por la Constitución y la ley. Entonces, había que tener Marco, es imposible que el ministro no haya sabido que estaba tratándose de fondos de propiedad del ISPOL, pues. Una locura. Es inverosímil pensar que no sabía que los fondos de esos eran del ISPOL, pues. Por supuesto sabía, porque él sabe quiénes son los tenedores de los bonos y sabía cuáles eran las instituciones públicas, entre esas del ISPOL, que tenían bonos ecuatorianos. Tuvimos una ligera interrupción cuando estaba tratando de explicar que el ministro de Finanzas tenía la obligación de buscar otro tipo de acuerdo con ISPOL. No podía preferirle respecto de los otros tenedores de bonos,
no podía preferirles frente al mercado, porque hubiera caído en la aplicación de cláusulas cruzadas y se hubiera metido en un lío el Ecuador. Es decir, tú no puedes privilegiar a uno, dar un trato preferente a uno y no a los otros. Entonces, aquí hay unas cláusulas cruzadas que impiden hacer eso. Pero interiormente en el país se podía haber llegado a un acuerdo con el ISPOL o con las instituciones públicas ecuatorianas, no privadas. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano no puede perjudicar las instituciones del Estado. Y eso es justamente lo que por lo menos hasta ahora... Peor aún, es decir, no es que se trata de cualquier institución del Estado. Así es. Porque si tú dices, bueno, no le voy a dar plata a tal entidad, no sé, una superintendencia, una obligación por aquí, de entidades que no sean autónomas frente al gobierno. Pero acá se trata de instituciones que, si bien tienen el carácter de público, tienen como finalidad una atención de, en este caso, la salud, la jubilación de los policías, de los militares en el caso del ISFA, y de los ecuatorianos y de los trabajadores en el caso de la seguridad social. Entonces, en donde va un buen porcentaje de los sueldos de los trabajadores para fondear también esos entes de seguridad social. Así es. Coincido plenamente contigo, pero voy a probablemente a darle un elemento que quizás pueda ser de interés del ISPOL, porque creo que les favorece y tienen derecho de encontrar un arreglo. Un elemento de política económica que es importante considerar aquí y que no podemos perderlo de vista. Cuando se iba a iniciar la reestructuración y ya había sido anunciada, el ministro de Finanzas Martínez pagó de los 11 paquetes de bonos que existía. El Ecuador tenía 11 diferentes paquetes de bonos que sumaban 17.500 millones de dólares. Entre esos había un paquete de bonos, entre los 11, que era el saldo de los bonos 2020. En vez de que todos los bonos entren en reestructuración, decidió que se reestructuren los 10 paquetes, pero salvó un paquete, el de los bonos 2020, y esos los pagó al 100% del valor nominal. Todos los bonos, todos los 10 paquetes de los bonos en promedio, cuando realizó el pago, tenían un valor nominal del 35% en promedio. Señor Martínez escogió los bonos 2020 y pagó al 100% del valor nominal. Punto número 1. Sí, dándole un enorme privilegio, una enorme ventaja que no les ofreció a los otros tenedores de bonos. Causándole un enorme perjuicio al país, porque esos bonos era evidente que al entrar en la reestructuración no valían el 100% del valor nominal. Vino a contarle al Ecuador que había hecho eso para dar una muestra de buen proceder y para dar una muestra de buena fe y abrir un buen camino de reestructuración. Eso fue lo que dijo. Pero y que iba a traer no sé cuánta plata también adicionalmente. Y que ese buen camino iba a permitir de manera inmediata. Ingresar 2.400 millones de dólares. Ojo con ese adverbio de tiempo inmediata. Hasta ahora no llega la plata, ¿no? Ya ha pasado desde marzo acá, ¿no? Han pasado ya 6 meses, 7 meses, en fin. Pero luego se produce un segundo hecho, peor que el primero, peor que este. Y que yo lo voy a relacionar con ISPOL aquí porque creo que le beneficia a ISPOL y a cualquier otra institución pública que esté en esta situación. A lo mejor el ISFA, a lo mejor el propio Instituto de Seguridad Social. Se produce un segundo hecho increíble. El señor Martínez utiliza recursos de los organismos multilaterales que debía haber utilizado para la reactivación económica y para enfrentar la pandemia. Utiliza para prepagar 2 obligaciones de deuda externa. La una con un banco llamado Credit Suisse, un banco europeo, y la otra con un banco americano, Goldman Sachs. Las 2 suman 1.000 millones de dólares. Eran obligaciones que se vencían en los próximos 2 años y el señor las prepaga.
¿Para qué? Para rescatar los bonos que el Ecuador había dado en garantía. No tenía que haber hecho eso, porque esos bonos que dio en garantía iban a ser ejecutados, pero no había quien pague, porque esto hizo en medio de la reestructuración. Esto hizo en medio de la reestructuración, cuando tenía que haber entrado todo esto en la reestructuración. Y en el peor de los casos, la deuda con los dos bancos, que se vencía, como digo, en los siguientes 2 años, podía haber hecho una renovación de la deuda, pues, porque si no tenían que entrar en la reestructuración. Pero, mira, en el foro de economía hicimos un pequeño ejercicio. Ahí hay 4 exministros de finanzas. Y nos hicimos la pregunta, ¿alguien hubiera hecho esto? Y hay 2 gerentes de Banco Central. La respuesta unánime fue ninguno hubiera hecho esto. Es que es imposible hacerlo. Bueno, Martínez lo hizo. Y nuevamente la respuesta fue que era en beneficio de la reestructuración, lo que ya sabemos que le dijo al país. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante para ISPOL? Porque si dio este trato preferencial a 2 bancos extranjeros y prepagó la obligación, y en definitiva entre los 2 bancos extranjeros y los bonos 2020, entregó $1.400 millones en el momento más crítico de la pandemia y en el momento más crítico de contracción de la economía ecuatoriana. Si ya se fue por encima de la vida y de la muerte, ¿por qué por lo menos no prefirió solucionar el problema del ISPOL y prefirió solucionar el problema de unos bancos extranjeros que podían haber entrado en el proceso de reestructuración y salvar de las pérdidas las que hayan ocurrido para el Instituto de Seguridad Social de la Policía o para cualquier otro instituto? Este es un elemento importante desde el punto de vista de una negociación que debe haber y que corresponde que haya entre el Ministerio de Finanzas y el Instituto de Seguridad Social de la Policía para que el Estado ecuatoriano evidentemente se haga cargo de esa pérdida. Pues no pueden pasar de la pérdida a los policías que han entregado su contribución y el fruto de su esfuerzo para cuidar su vida en la vejez. Pues. Es decir, no puede ser decir qué pena han perdido la plata porque el Ecuador decidió reestructurar deuda que ustedes han comprado. Y según dice Cherres, aquí ya viene lo que dice Cherres, que fueron obligados ellos a realizar la pérdida y que él se oponía a realizar la pérdida porque anunció que se iba a producir una pérdida si, como en realidad se ha producido, si es que se canjeaban los bonos. Yo personalmente, si me hubieran preguntado a mí, ¿qué cree usted que debe hacer el Instituto de Seguridad Social? Negarse a canjear los bonos. ¿Por qué? Porque se iba a producir la pérdida. No debían haber canjeado. Pero si es que hubo una disposición de canje, el otro tampoco podía hacer nada. ¿Disposición de canje dada por quién? Bueno, eso es lo que no se sabe, porque lo que dice el señor Cherres en sus por lo menos es lo que él dice, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso haya sucedido así, pero tampoco tengo por qué dudar de lo que dice este señor. Él dice que la orden fue dada por el directorio del ISPOL o la máxima autoridad del ISPOL, que entiendo que es un directorio, y porque el propio ministro de Finanzas presionó para que esto ocurra porque decía que se le iba a dañar la reestructuración. Esa decisión, a mi juicio, es una decisión errada. No debían haber realizado el canje. ¿Quiénes son los que se beneficiaron con el canje, Alfonso? Los que se beneficiaron con el canje y de manera extraordinaria son los que compraron los bonos ecuatorianos a la baja. Los bonos ecuatorianos llegaron a valer el 27 de marzo 22% de su valor nominal. Entonces, ¿quiénes compraron al 22%, al 30%, al 35%? Y después el señor Martínez les paga más del 50%, ¿no? Y ahora los bonos suben. Hicieron un extraordinario negocio. Pero si compró alguien al 100% del valor nominal los viejos bonos, o cerca al total del valor nominal, y le canjean por un bono que ahora tiene un valor más barato, produce una pérdida. Es exactamente lo que ocurrió. Entonces, debían haberse quedado con los bonos viejos para reclamarle al Estado ecuatoriano y llegar ahí a algún acuerdo, ¿no? Con el Estado ecuatoriano, como ha llegado en otras ocasiones del Estado y en general los estados, como te ponía el ejemplo de Argentina y de otros países. Entonces, creo que esto hubiera sido evitable. Pero el punto es que ya no se hizo. Entonces, a mi modo de ver cuáles son las situaciones de aquí, porque un poco lo que trata el Foro de Economía en esto es de ofrecer situaciones en vez de que la gente se ande peleando de lado a lado y realizando acusaciones. En primer lugar,
hay que presentar la información de manera transparente y contestar varias preguntas, ¿no? ¿Cuánto fue lo que canjearon? ¿A qué precio compraron los bonos? ¿A cómo lo vendieron? ¿De dónde salieron las autorizaciones? ¿Qué rol jugó en esto el ministro de Finanzas? ¿Qué rol jugó el directorio de la ISPOL y las autoridades que hayan intervenido? ¿Qué rol jugó el señor Cherres? ¿Qué rol jugaron sus empresas? ¿Qué rol jugó la DCEVAL, que se supone que es la empresa que tenía en custodia los valores? Esto tiene que investigarse y ponerse sobre la mesa la verdad. Y además, partiendo de la verdad, buscar una solución, porque lo que no puede pasar es que se perjudique a los policías. Eso es lo que no puede pasar. Bien, Marco, te agradezco mucho por habernos acompañado. Siempre es muy acertada tu comparecencia en este programa porque nos permites ver desde una óptica diferente, no desde la que necesariamente emiten los medios de comunicación convencionales. Quiero, como una excepción, hacer un pequeño comentario. Aquí no se trata de que entre los funcionarios de gobierno se tapen, uno se tape a otro, se escondan, se ponen de acuerdo sobre qué decir, etc. Aquí el perjuicio que se ha cometido, por lo pronto de lo que se sabe, es un perjuicio en contra de la seguridad social de la Policía Nacional. Es un perjuicio sumamente grande. Este no es un tema muy fácil de comprender porque hay que entender bastante bien el manejo de estos asuntos relacionados con deuda interna, deuda externa, el funcionamiento de los bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo la convicción de que ante este enorme perjuicio, la señora fiscal general del Estado, doña Diana Salazar, tiene la obligación de viajar a la ciudad de Panamá a entrevistarse con el señor Cherres, acompañada, quizás, ojalá, por algún miembro del Foro de Economía y Finanzas que no tiene ningún interés en conflicto, para desmenuzar exactamente qué es lo que ha pasado. Mientras ella siga buscando, si es que está investigando este caso, mientras ella siga basándose en las opiniones, en la información que le brindan las altas autoridades, exministro de Economía, otros ministros del gabinete o las empresas locales, no va a dar con la verdad completa de lo que aquí ha pasado. Y es indispensable que esto se aclare, porque de ser las cosas como manifiesta el economista Marco Flores, esto es imperdonable. Se tiene que llegar a conocer la verdad. Así que queda abierta esta invitación a la señora fiscal general de la Nación para que proceda de forma tal que logre esclarecer a la mayor brevedad posible este tema. Muchas gracias, estimados amigos, y nos vemos en una próxima entrevista.